Mario aún toma biberón y no sé qué hacer. La verdad es que tampoco sabe leer y pretende que se memoriza todos los textos cuando está predicando. Pretende leer la Biblia, pero aún no sabe. Y la gran pregunta es, ¿qué hago? Seguramente pensarías, ¿me está tomando el pelo? O Mario tiene serios problemas mentales, ¿verdad? En la psicología se le llama el síndrome de Peter Pan. O coloquialmente le llamamos los chavorrucos, también podría ser. O alguien que se quiere quedar en esa edad, donde no quiere crecer, no quiere avanzar y simplemente se quiere quedar en el país de nunca jamás. Todos esperamos que en bebés, en niños, hay crecimiento. Y nuestro problema es que nos quedamos como bebés porque andamos como hombres carnales. ¿Sí? Nos quedamos como bebés porque andamos como hombres carnales. Y el problema con el cristiano es que se quieren quedar en ese país del nunca jamás, donde nunca creces y todos somos unos niños. Somos carnales sin crecimiento. Cuando andamos como los hombres naturales. Y si un hombre de 25 años le dice que aún usa pañal y toma biberón, esto sería un escándalo en cualquier lugar. Pero es un hombre, tiene 25 años en el Señor y sigue sin entender bien muchas de las cosas que se predican. Aún no encuentra dónde está Ageo y muchas otras cosas. Anda como el mundo y le decimos, ay, pobrecito, es que no entiendo, en vez de ser un escándalo. Sabes, hermano, el día de hoy quiero que respondamos a una pregunta, y es, ¿qué quiere específicamente Dios para un cristiano maduro? ¿Qué quiere Dios para un cristiano? Y como hemos visto, el apóstol Pablo plantó la iglesia de Corintio y hablamos sobre la vida o el estilo de vida que llevaba la iglesia en Corinto. En pocas palabras hemos dicho que es como un Vegas de la actualidad. Estaban perdidos y el mundo estaba entrando en la vida de la iglesia. Hay tres cosas que atacan la vida del cristiano normalmente. El mundo, que en este caso era la ciudad de Corinto, con toda su sabiduría humana, nuestra carne y Satanás y sus secuaces, ¿no? Pablo en el capítulo anterior nos dejó muy en claro que hay dos tipos de humanos, ¿sí? Dos tipos de hombres y mujeres. Y uno es el hombre natural y el otro es el hombre espiritual. Y nos enseña que el hombre natural no puede comprender, no puede entender las cosas de Dios. En cambio, un verdadero creyente puede comprender por medio del Espíritu Santo la sabiduría de Dios. Y tú y yo podemos entender todo esto porque tenemos la mente de Cristo, que es como termina el capítulo 2. Tú y yo, por sorprendente que sea, tenemos la mente de Cristo. Con todo esto, Pablo hace un viaje al pasado, cuando por fin había llegado a Corinto desde Atenas. Lucas tiene una buena historia por allá en Hechos, capítulo 18, versículos 1 al 11. Me gustaría que fuéramos todos al libro de Hechos, capítulo 18, versículos 1 al 11. Y esto es como Pablo llega y planta la iglesia en Corinto. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudia había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la, escucha esto, predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, Jesús era el Mesías.
¿Okay? Versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando eso, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año, 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué les predicaba Pablo? La palabra de Dios. A estos niños cristianos, dice allá en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 3, que recién leímos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Y qué les predicaba? Según Hechos capítulo 18, la palabra de Dios. ¿Y qué más? Que Cristo, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es quien esperaban estos judíos, ¿no? Que les iba a redimir de sus pecados. Él era esa oveja que Pascua tras Pascua sacrificaban, y era un símil de lo que Jesús iba a hacer y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que Pablo les predicaba, y ellos creyeron a Jesús. ¿Recuerdas a esos bebés espirituales? Y recuerda a Aquila y a Priscila, y recuerda a Crispo, y cómo eran unos niñitos en Cristo. Debe haber sido hermoso. Y les habló intensamente sobre la palabra de Dios, y habló sobre el Evangelio, y ellos creyeron. Acababan de ser creyentes. Y por 1 año y 6 meses pasó enseñándoles lo básico, como a un niño. Un niño normalmente tiene muchas preguntas. No sé si tus hijos son igual que mis hijas, pero normalmente hacen todo un tipo de preguntas. Y la vez pasada le hablaba a mi hija sobre la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad. No andamos en la fuerza de la gravedad, simplemente le explicaba como cuando ella salta, no puede volar, tiene que volver a la tierra, regresa a la tierra. No andamos en la fuerza que tiene la tierra para atraernos a su centro. Obviamente no le expliqué a mi hija cómo Newton llegó a esto pensando que la fuerza con que se atraen dos cuerpos tenía que ser proporcional al producto de sus masas dividido por la distancia entre ellos al cuadrado. No llegamos a esa profundidad. Simplemente le dije, si saltas, otra vez vas a caer. Es una niña. Y ni yo puedo entender lo que Newton dijo, ¿sí? Qué hermoso ha de haber sido el ver a Aquila y a Priscila conocer al Señor, y explicarles y contarles la historia del Evangelio. Tal vez por primera vez habían escuchado de un hombre que se llamaba Jesús, que vino como un bebé y nació envuelto en pañales de una virgen, y le pusieron allí en el pesebre envuelto en pañales. Y después creció e hizo milagros y sanó a los ciegos y predicó el reino de Dios. Y después de haber hecho bondades y misericordias con el pueblo judío, los mismos judíos le crucificaron. Imagínate eso. Explicarles y contarles la historia del Evangelio, el por qué necesitamos un Salvador, qué es el pecado y los básicos para llegar a ser creyentes. Pues normalmente después de algunos años de un bebé esperas crecimiento. Como comentamos al principio, un hombre, ¿no? Diría mi papá, un pelado, ¿no? De 25 o 30 años, no lo esperas que se quede en pañales. Esperas que ya vaya solito al baño, que trabaje, que haga algo como adulto, que viva como adulto. Es lo normal y es lo natural. Yo a todos aquí debemos saber qué es caminar, qué es hablar, qué es comer, etcétera, etcétera. Hay unos a los que Pablo les llama los carnales cristianos, los carnales cristianos. Al principio les daba leche, versículos 2, os dio a beber leche y no vianda.
porque aún no eres capaces. Y eso es simplemente con alguien que viene a Cristo, ¿verdad? Le voy a dar leche, le voy a compartir lo que es el Evangelio que hizo Cristo y explicarle la historia de Jesús. La leche es fácil para digerir para un bebé, ¿verdad? Es el alimento materno y creo que Dios fue bastante sabio en su creación. Ahora, Pablo esperaba poderles dar comida sólida. ¿Qué hacemos después si crece un bebé? Le das papitas, verduras, ¿verdad? No chetos, ¿verdad? Pero carnita, verduras, etcétera, etcétera. Algo que nutra su cuerpo en donde ya está creciendo. Y es que han pasado aproximadamente 5 años desde que Pablo estuvo allí en Corinto. Ahora, mientras seguimos, quiero que tú pienses, por favor, hermano, ¿cuántos años tienes en el Señor? ¿Cuántos años tienes en el Señor? ¿No te acordaste? Bueno, sigamos entonces. En ese tiempo, cuando llegó, no eran capaces de recibir comida sólida, pero dice ahí en el versículo 2, pero no sois capaces aún no eres capaces ni sois capaces todavía. Imagínate. En el capítulo 2, versículo 6, dice que los sabios que se les habla sabiduría, si leemos ahí, capítulo 2, versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Y sabiduría no de este siglo, de los príncipes de este siglo que perecen, sino hablamos la sabiduría de Dios. ¿Cómo se le habla a un maduro? ¿A un creyente maduro? Con la sabiduría de Dios. Con la sabiduría de Dios. Y no simplemente se les da leche. Entonces el cristiano debe de avanzar en su vida como creyente. Dice el proverbio que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y esa sabiduría se encuentra en la palabra de Dios. A los ancianos de Mileto, en Hechos 20, dice Pablo que Pablo les dio todo el consejo de Dios. Imagínate estar en una clase de Pablo. Aún Pedro admitía que estaba difícil de entender. Seguramente eran esas clases interesantes, pero difíciles, complicadas, y a veces sales con ese dolor de cabeza, pero sales encantado y fascinado de la clase donde aprendiste bastante. Pablo les amonesta, les dice, aún no son capaces. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que aún no son capaces! Porque han pasado algunos años y tú deberías de poder de recibir todo el consejo de Dios, de poder hablar sabiduría contigo. Por lo tanto, son carnales. Aquí Pablo diferencia un poco porque les dice que ahora son como carnales. Al principio decían son carnales, acaban de nacer de nuevo, vienen y han pasado de muerte a vida, pero ahora se están comportando como carnales, se parecen a los carnales. Ya no son carnales, sino tienen características de carnalidad. Ahora, ¿cómo se veía un cristiano carnal? ¿Cómo se nota que tú o yo pudiéramos ser un cristiano carnal? Bueno, ahí en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 3, nos da unos indicios de los berrinches del cristiano carnal. Los berrinches del cristiano carnal, y estos son que es celoso. ¿Sí? Celoso. Versículo 13, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Capítulo 2, estábamos hablando del hombre natural, aquel que no conoce a Dios, que no puede entender la sabiduría. Por tanto, está hablando de esos hombres que andan y se asemejan a hombres que no conocen de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es este hombre celoso? Bueno, escuchamos esta palabra en diferentes contextos, y un hombre celoso podríamos aplicarlo con su novia, con su esposa, ¿verdad? O un hombre celoso también es aquel que está celoso de aquel que tiene un mejor trabajo, o una mejor posición, o una mejor casa, etcétera, etcétera. En este caso, la palabra viene de una raíz que indica que algo está a punto de hervir. Está muy caliente. Y significa que esa persona tiene sentimientos muy fuertes,
muy calientes en contra de alguna persona. ¿Tienes celos? ¿Sientes intensas emociones contra alguien que tiene algo mejor que tú? Tal vez que Dios le ha bendecido con ciertos talentos que tú no posees y dices, si yo los tuvieras. Y no solamente estás agradecido, hermano, estás celoso. Dices, ¿por qué a él? Y yo, mira, apenas puedo entender la Biblia, pero ¿por qué él tiene esta comprensión y puede explicar mejor? O tal vez, ¿por qué Dios le dio estas cosas? Más sabiduría, más inteligencia, una mejor familia. El detalle es que la persona celosa demuestra que no está contento con aquello que Dios le ha dado. No hay agradecimiento en su corazón. Un bebé demuestra celos al querer todo para él, ¿sí? Hasta se pone rojo, no, a punto de estallar. Todo aquel que ve, toda aquella cosa que tiene otro bebé o otro niño chiquito y se pone muy caliente al punto de hervir y lo quiere todo para él y se pelea por esas cosas. Y otro berrinche es las contiendas, y así es como anda un bebé. Celoso, berrinchudo, no con contiendas. La palabra contiendas es tener una afección por el pleito. ¿Conoces a esa persona? ¿Sí? Aquellas personas que le encanta de todo hacer un pleito. Tienen una afección, un amor, un deseo de hacer un pleito de la nada. Y si no hay nada, pues se lo inventan, ¿verdad? Y nada les parece. Ya andan por ahí diciendo que si pintaron la iglesia de color blanco, ¿a poco no piensan que se va a manchar bien rápido esta gente? Vos no sabes, no se te ocurre, hombre. Y que si se pinta de gris, ahora quieren que todo sea aburrido, ¿no? Como la predicación del pastor, ¿no? Si predican sobre Corintios, ¿por qué de Corintios? Si de Samuel, está muy largo, vimos 2 libros. Si tenemos refrigerio, porque hay refrigerio, que si hay papitas, que si no hay papitas, no fruta, porque fruta. Y tienen una afección y una inclinación por pelear. ¿Qué tal tú? Te has vuelto a empleitarte y amas la contienda por cualquier cosa. O eres de los que sirven, los que una oportunidad para ayudar. Piensas más en el Evangelio y lo que representa esto para la iglesia, que se lleva a cabo la tarea de predicar. Sean como sean los colores, sean como sea la comida, sea como sea quien está predicando, sea como sea el grupo pequeño que te haya tocado, sean como sea otras cosas secundarias. Y no solo secundarias, sino sin importancia. ¿Okay? Es sin importancia. La palabra disensión no está en el griego, pero es algo que los celos y las contiendas nos llevan. Y eso es ser carnal. Tener celos y contiendas. Y eso es andar como los hombres. Es como los hombres naturales se regulan. Arden de envidia por lo que el otro tiene. Y después se viene una gran guerra. Eso pasa a nivel país, a nivel familiar, a nivel trabajo. La gente tiene celos unos por el otros y eso se convierte en pleitos unos contra los otros. Ahora, Pablo lo aplica en cómo algunos estaban presumiendo de su pseudo sabiduría, de que un tal Pablo o un tal Apolos. A mí me discipuló Pablo, hace como 5 años que vino, ¿verdad? Ya no le he visto ni le he escrito, ¿verdad? Pero a mí me discipuló Pablo. ¿Te acuerdas de él? Las clases. Se quedaba dormido, pero bien bueno que era el hermano Pablo. Es como aquel que dice, no, yo fui a tal o cual seminario, o yo fui con tal o cual maestro, yo fui a la UCLA, ¿verdad? O cualquiera va por allá. En el mundo de la música pasa eso mucho. Estudié con tal maestro, fui a tal escuela, y se enorgullece uno tanto de eso. No has podido hacer nada con esos maestros, pero fulano me dio la clase. Tenemos un apego o alguna fidelidad por cierta persona o doctrina sin poderla aún ni comprender. Y mucho menos comprendemos la palabra de Dios, porque dice en el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolos, y el otro, de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?
¿No sois carnales? Andan diciendo esto. Hermano, pues ¿qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que Dios desea para ti? ¿Qué quiere Dios para el cristiano? Dios nos equipó para comer de su palabra. Eso es lo que quiere de ti. Quiere que tú comas de su palabra. Y te ha dado la mente de Cristo para poder comprender de su palabra. Y no simplemente que pases la vida como creyente empleitado, ¿sí? Y con celos de otras cosas, sino que te bebas, que comas de su palabra. Podemos por lo menos obtener 3 cosas de lo que caracteriza a un cristiano carnal. Y una es que no sabe de la Biblia. Se le dificulta entender varias cosas. Hermano, deja por favor, si ya tienes 5, 6 años en el Evangelio y dices, no puedo comprenderlo, no lo entiendo. Pablo está diciendo, tienes 5 años y no entiendes, eres un carnal y te debería dar vergüenza. Y no puedes ni explicar ni ahondar en la palabra de Dios, en el consejo de Dios. Se excusan en su pseudo humildad. No, yo no sé mucho. Ya deberías saber. Ya es hora de que aprendas, ya es hora de que crezcas. Es una vergüenza que continúes en pañales. Es una vergüenza que continúes con un biberón. La otra es que se comporta como un bebé. No puede obtener cierta comida, ¿verdad? No sabe de la Biblia y se comporta como un bebé. ¿Cómo se comporta un bebé? Hace berrinches por lo que sea. Tiene celos de otros. Tiene celos de sus dones. Tiene celos de sus capacidades que Dios le ha dado. Tiene celos de las bendiciones que Dios le ha dado. Tiene celos de su integridad. Y le acusa a otros de cosas que ni ha hecho. ¿Sí? Y hace un pleito y contienda por doctrinas que ni él entiende. Hace algo muy grande de doctrinas secundarias. Tal vez como la música, la vestimenta, la forma de educar a los hijos. Porque no conoce ni ha ahondado en la palabra de Dios. Pero se cree un gran sabelotodo. La tercera característica es que ha creado una fidelidad por personas, o predicadores, o doctrinas, ¿sí? Que no son esenciales, o no son como el Evangelio. Y es que MacArthur dijo esto, ¿no? Yo sigo a MacArthur, ¿no? Ahí los de la gracia no saben nada, y tal vez comparado con el hermano MacArthur no sabemos nada, ¿verdad? Pero crean cierta fidelidad a ciertas personas. Spurgeon dijo esto, etcétera, etcétera. Pero dice Pablo, si tú dices que eres de Pablo, si tú dices que eres de Apolo, si tú dices que eres de MacArthur, de Spurgeon, y que quieras ahí poner, no serán carnales. Y claro que son carnales. Pero para acabar con la carnalidad necesitas ponerte a estudiar en serio. Un bebé necesita comer a diario. Necesitamos comer a diario. Si tú eres un bebé, cuanto más necesitas ir a estudiar la palabra de Dios, a ser discipulados. Si tú crees que no necesitas ser discipulado, casi te puedo asegurar que no eres un creyente maduro. Si tú crees que no necesitas tal vez de un grupo como, no tiene que ser, pero como los grupos pequeños, casi te puedo asegurar que no eres un creyente maduro. Si crees tú que sabes todo acerca de la Biblia, te digo algo, eres un ignorante y estás muy lejos de comprender todo el consejo de Dios, porque el consejo de Dios es infinito. Y nos vamos a tardar mucho en conocer. No vas a terminar de comprender el Evangelio con profundidad. Aplicación, entonces. Examínate profundamente si eres carnal. Si tienes muchos años en la palabra de Dios y aún sigues estancado con lo mismo. Y aún sigues estancado con lo mismo. Con cosas superficiales. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se vería un cristiano maduro? Ya hemos visto cómo se ve un creyente carnal, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo se vería un cristiano maduro? Pues como un servidor, ¿sí?
como un servidor. Versículo 5 dice que pues es Pablo, que es Apolos, y dice, ¿cómo son esos creyentes maduros? Versículo 5 dice, servidores, servidores. La palabra ahí es diácono, aquel que sirve, ¿sí? Aquel que sirve, uno que está haciendo lo que le toca. Algunos que se la pasan estorbando y en la iglesia, y otros que se la pasan sirviendo en la iglesia. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? ¿Estás tú cumpliendo la gran comisión? Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Un creyente maduro, uno que ya come legumbres, que ya come verduras, carnita, es aquel que está cumpliendo con su encomienda, aquel que está sirviendo. Y es un contraste. Una iglesia llena de creyentes maduros se caracteriza por el servicio en cumplir la tarea de evangelizar. ¿Cuál es la tarea de evangelizar? ¿Cuál es la gran comisión? Si vamos allá a Mateo, y a veces nos quedamos con una parte de Mateo, capítulo 28, versículo 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Cristo es todopoderoso, por tanto, ¿y hacer qué? Discípulos a todas las naciones. ¿Qué vamos a hacer? Bautizarles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y a veces hasta ahí nos quedamos. Pero ¿cuál es la otra parte? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo vas a discipular haciendo esto. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra de Dios. Parte del discipulado, parte de la vida de evangelizar, de compartir y ser servidores para compartir esa gran comisión, es hacer un discipulado y que conozca a la gente quién es Dios, que pide de Él y cómo estamos ahorita nosotros. El servicio se caracteriza por hacerlo sin quejas, sin murmuraciones. Pablo y Apolos no se estaban quejando de su servicio, estaban amonestando a los corintios. Pablo estaba amonestando a los corintios por su carnalidad, pero no se quejaban ni murmuraban por el servicio. El servicio de Dios se caracteriza por la obediencia. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué fuéramos? ¿Estás tú yendo? ¿Estás tú sirviendo? ¿Estás discipulando a otros? ¿Estás compartiendo todo lo que Cristo nos ha mandado para que andemos en Él? Eso es parte de ser un creyente maduro. ¿Te das cuenta que la manera en que Dios usa a gente madura? Unos que estaban dispuestos a servir. Aquellos que han estado dispuestos a servir es que tú y yo creímos por medio de su servicio. Creímos por medio de su servicio. Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Alguien llegó y te compartió la palabra de Dios. Alguien hizo ese trabajo. Fue un servidor. Estaba dispuesto a ir y tomar cierto tiempo para compartirte la palabra de Dios. Toma hoy un momento para agradecer por ese tiempo en el que un servidor de Cristo, un servidor de Dios, compartió esa buena nueva, la historia de gracia y de amor que tenemos en Cristo Jesús. Gracias a Dios por el servicio de creyentes maduros que están dispuestos a servir. Y todo esto es, hermanos, porque Dios a esos servidores les dio un regalo, ¿sí? Dice ahí, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dios a algunos les dio el don de ser maestros, otros evangelistas, otros pastores y otros muchos dones que vamos a estar viendo a través, después más adelante en el libro de Corintios. Y nos dio ciertos dones. Cada quien tenemos diferentes responsabilidades que el Señor nos ha encargado. Y tú y yo, como parte de esta iglesia, tenemos ciertos
responsabilidades, ciertas actividades que estaremos realizando. Algunos irán a lugares inhóspitos a compartir la palabra de Dios. Y lo hemos visto que algunos salieron de aquí, se han ido a otras iglesias que comenzaron la misión aquí, se fueron a otros lugares a compartir el Evangelio. Otros estarán haciendo el discipulado, que es parte de la gran comisión. Otros estarán bautizando, otros predicarán domingo a domingo, otros hacen oración, y etcétera, etcétera. Entramos a otro ejemplo en estos versículos, y la iglesia es como una planta. El versículo 6 dice: yo planté y Apolos regó. Yo planté y Apolos regó. Primero es como un ser humano, un bebé en Cristo que necesita crecimiento. Y ahora tenemos el ejemplo de una plantita. En este caso, Pablo plantó la iglesia en Corintio, ya lo vimos allá en Hechos capítulo 18, fue y predicó la palabra de Dios. Y se convirtió mucha gente. Sembró la semilla y pasó tiempo plantando la iglesia de Corintio, 1 año y 6 meses. Dice después que Apolos regó. ¿Cómo llegó Apolos a regar en Corinto? ¿Cómo llegó a echar agua allí a la iglesia de Corinto? Bueno, en Hechos capítulo 18 tenemos otra historia. Hechos capítulo 18, versículos 24 al 28. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. Hechos 18, 24 dice: poderoso en las escrituras. Poderoso en las escrituras. Me encanta cómo describe Lucas a Apolos. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba. ¿Sabes cómo? Diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, escucha esos nombres: Priscila y Aquila. ¿Quiénes eran esos gentes? ¿Se acuerdan de Priscila y Aquila? Las que Pablo les predicó cuando él llega a Corinto. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar acá, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aconteció que entrando que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Ahí estaba en Corinto Apolos, demostrando por las escrituras que, ¿qué cosa? Que Jesús es el Mesías. Estaba predicando con vehemencia quién es el Salvador. Era poderoso en las escrituras. Y creo, hermanos, que eso define a un creyente maduro. Piensa en esto: mucha gente desea ser poderosa. ¿Cómo se define el poder en este mundo? ¿Cómo es el poder? Tal vez estar en un alto cargo de gobierno, tal vez tener o llenar alguna empresa, tal vez tener mucho dinero. Poderoso caballero es don dinero, ¿verdad? Dice. Pero piensa en esto: puede ser diferente, fuertes en diferentes áreas, pero un creyente maduro es poderoso en las escrituras. Poderoso en las escrituras. ¿Conoces tu libro? ¿Conoces las escrituras? Por ahí me compartían que tuvieron un examen de Biblia y tenían que saber los, creo que del Antiguo Testamento, algo así, los versículos, ¿no? ¿Y cuáles eran los versículos claves? Creyente maduro se los debe de saber. Tú debes ser poderoso en las escrituras. Y es bueno hacer un examen, pero hermanos, no necesitamos de exámenes. Te los debes de saber. Los capítulos más o menos de Génesis, los importantes, los de Romanos, los de Corintios, los de Juan, los evangelios, los profetas. Y debemos ser cada vez más poderosos en las escrituras. Conocer a fondo qué quiere Dios de mí. Anhela eso. Instrúyete en el camino. Sé un fervoroso de espíritu.
¿sí? Y habla y enseña diligentemente. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo tú puedes, sin tener que estar aquí adelante, enseñar y hablar diligentemente. Apolo estaba trabajando por el Señor con vehemencia, compartiendo de quién es Cristo. Con lo que sabía, compartía. Y después llega otra vez Aquila y Priscila y le comparten exactamente quién es Cristo y todas sus implicaciones. Exactamente cuál era el camino. Con lo que tú sabes, Apolos estaba ahí compartiendo. Después le comparten un poquito más y todavía puede compartir aún mejor. Lo que tú sabes, comparte. ¿Te das cuenta cómo es un cristiano maduro? No estorba, sino ayuda. No estorba, sino ayuda. Y en la vida cristiana no hay intermedios, ¿ok? No hay intermedios. Como no estorbo, pues estoy ayudando. Así dice el dicho, ¿no? Ayuda más el que, ¿qué? Que no estorba. Decimos, bueno, aquí estoy muy cómodo. Aquí me siento, nadie me dice nada y estoy ayudando. No estoy estorbando. Pero sabes, pregúntate, hermano, con mucho cariño, con mucho amor. ¿Qué hago yo? Preguntarte, ¿está haciendo de ayuda a la Iglesia Bautista de la Gracia? Yo veo que muchos están haciendo de ayuda, ¿no? Simplemente poner tantas cosas físicas, ¿no? Adornos y pintar y tantas otras cosas. Ese tal vez es el rol para algunos. ¿En qué estás involucrado como hermanos? ¿Estás hablando? ¿Estás viendo por las necesidades de los otros? ¿Estás orando? ¿Estás así ministrando a otros para llevarlos a Cristo? ¿Estás orando por sus necesidades físicas, por sus necesidades espirituales? ¿Sí? ¿Estás orando para que otros conozcan más de Jesús? ¿Estás orando porque ellos puedan entender mejor las Escrituras? Etcétera, etcétera. Hay muchas formas en que tú puedes ser un servidor, en que tú puedes ser diligentemente, ser poderoso en las Escrituras y aplicarlo con otros, en tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Estoy aplicándolo y estoy siendo un servidor, mostrando las Escrituras a mi familia. Estás consciente de que el Evangelio se divulga, que sea proclamado, que corra y se proclame con libertad. ¿Es esto? Algunos de sus roles es tal vez cuidar cunas, a otros es enseñar a los niños, a otro procurar hacer todo para que el Evangelio se proclame desde el púlpito, a otros es corregir las diapositivas, por lo cual estoy muy agradecido. Quiero que te des cuenta, hermanos, que la importancia de las Escrituras para el crecimiento de la iglesia. Las Escrituras son esenciales para el crecimiento de la iglesia. Y no hay nada más. Las Escrituras son esenciales para tu crecimiento. Y yo he visto algo, ¿sí? Yo he visto algo. Los grupos pequeños, y creo que hablamos muchas veces de los grupos pequeños, pero han sido una bendición para el crecimiento de nuestra iglesia y de nosotros. Yo lo he visto en mis hermanos. Ha sido increíble, ¿sí? Ha sido una bendición preciosa poder ver a mis hermanos crecer. Ahora los hermanos están compartiendo el estudio y eso me llena los hombres, eso me llena a mí de emoción y ver cómo Dios les está usando. Es increíble, ¿sí? Y tal vez hace 5 años pues ni pensar que esto iba a suceder, y ahora nos reunimos en casas y cuando no tenemos el grupo pequeño y no estamos estudiando la palabra de Dios, han dicho hermanos, oye, hay que juntarnos, ¿no? Sí, qué vergüenza, ¿no? Yo estoy ahí descansando, ¿verdad? Pero dices, hay que juntarnos, ya se necesita. ¡Qué emoción! Eso a mí me llena de gusto y de que vemos la necesidad de las Escrituras en nuestras vidas, que necesitamos estudiar y ahondar ahorita en el libro de Lucas y después en otro. Ahí no les vamos a decir, ¿verdad? Ya casi terminamos Lucas, estamos aprendiendo un montón del Evangelio. Apolos era poderoso en las Escrituras y era como él estaba regando, no con sus ideas personales, sino con las Escrituras. Entonces, ¿qué quiere Dios para el cristiano? Bueno, Dios nos concedió creer
para servirle. Dios te concedió creer para servirle. Por medio de esos servidores tú has creído, y algunos de estos servidores Dios les concedió el plantar, al otro regar. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas, que creas para servir. Yo quiero que hagamos todo en torno a Él y no a nosotros. Y eso, mis hermanos, es la gran diferencia entre la carnalidad y la espiritualidad. La carnalidad es para servirte a ti, tus intereses y lo que tú deseas, tus gustos personales, y en eso se envuelve. ¿Sí? Pensar en ti y ser la fuente de atención como todo un bebé. El servicio, aquel servidor, aquel creyente maduro es un servidor y piensa en los demás y en la comisión que Dios le dio a él de compartir, de que el Evangelio fluya para su gloria. Dios nos dio el Evangelio para que a través del servicio de otros podamos ser siervos de Cristo, y te dio a ti diferentes situaciones y contextos en los cuales tú puedes servir. Y el que no está sirviendo normalmente se está quejando. Tú puedes enseñar en tu familia. Papá, tú eres el responsable de liderar tu familia a Jesús. Y creo yo que esa es tu primera forma de servir. ¿Sí? Tú eres responsable. Esposo, tú eres responsable de llevar a tu esposa a Cristo. Hermana, tú eres responsable de todo el día, ya sea con versículos, con cantos, con lo que sea, y llevar a tus hijos a conocer a Dios. En la mañana, en la tarde, cuando te acuestes, dice ya Deuteronomio capítulo 6, que conozcan quién es Jesús, para que cuando ellos pregunten, tú les puedas decir, ¿de dónde te ha sacado Dios? ¿Sí? ¿Qué quiere? ¿Cómo soy yo? ¿Y qué quiere Dios para mí? Todos somos responsables en servir y en llevar este mensaje del Evangelio. Todos, jóvenes, niños, tú eres responsable de llevar este mensaje del Evangelio y de vivirlo de servicio para otros. Ahora, entonces, ¿cómo entonces yo voy a crecer? ¿Cómo entonces yo crezco para servir? ¿Qué se necesita? ¿Qué necesito? Si estoy medio ahí en pañales y estoy queriendo dejar el biberón, ¿qué necesito hacer yo para crecer? Bueno, todos quieren saber el mejor método para el marketing, ¿no? Para hacer crecer una empresa, para hacer que tu hijo crezca saludable, para hacer crecer las plantas y que den mucho fruto. Y la pregunta de mucha gente es, ¿cómo lo hacemos para hacer crecer la iglesia? 10 pasos para hacer crecer la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Escuchaba algo que dice, es crear una atmósfera de bienvenida. Crear también una atmósfera de invitación. Y una de las cosas principales era que estuviera todo muy en orden y los baños limpios, ¿sí? Los baños limpios. Bueno, para tomarlo en cuenta. Pablo en parte se estaría riendo, ¿no? De esas cosas que se dicen ahora, ¿no? Porque no es así como haces crecer una iglesia. No lo es. Y no estoy en contra de la limpieza. Gracias a Dios por aquellos que nos ayudan a limpiar los baños, ¿verdad? Pero imagínate la iglesia en el primer siglo. ¿La reunión era dónde? En las casas. La reunión era en las casas. Y el baño seguramente estaba allá afuera, ¿no? ¿Quién sabe dónde? Y no los baños que ahora tenemos. Nos distraemos tanto en el crecimiento de la iglesia, creyendo que es con cualidades impresionantes de marketing. ¿Cómo entonces crece la iglesia? El crecimiento es de Dios. Versículo 6b dice, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. ¿Sí? Es su iglesia, es su gente. Él dio a Cristo para morir por su iglesia y Él es quien la hará crecer. No hay ningún método sobresaliente de cómo hacer crecer la iglesia. Y si lo hay, como me da tanta tristeza y a la vez enojo al ver iglesias, pseudo iglesias, ¿no? Como el que pasas por ahí, que cuando vienes a la iglesia, una carpa, ¿no? De los milagros. Y hacen crecer la iglesia con algunas otras artes que no están en las escrituras.
Él es quien cuida a la iglesia y un poquito más adelante vamos a ver cómo le cuida. Él es quien está al pendiente de su iglesia y no un predicador con las cosas bien arregladas. Dios siempre se llevará la gloria en el crecimiento de su iglesia. Él está formando y aún no vemos el final de la Iglesia Bautista de Gracia. Aún no vemos el final de lo que Dios traerá para nuestra iglesia. Y eso a mí, y creo espero también a ti, nos trae mucho consuelo y paz. No es nada que yo pueda hacer, no es nada que yo vaya a estorbar en hacer, ¿sí? No es nada en lo que yo me pueda equivocar. Es Dios quien está haciendo crecer a su iglesia. Nada puede impedir o parar el crecimiento de una iglesia que Dios está levantando. Y como lo he dicho varias veces desde el púlpito, es que yo me emociono al pensar lo que Dios hará dentro de algunos años más. Cuando recién llegamos a la iglesia no había grupos pequeños, ahora había grupos pequeños. No había algunos hermanos que estaban creciendo, ahora están muchos creciendo, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar después? Pues no sé. Y viendo hacia atrás veo como Dios está dando ese crecimiento a muchos de ustedes, hermanos. Y me emociona y me da mucho gusto. Gracias a Dios por eso. Algunos siguen estancados bebiendo leche, otros van dejando el biberón, pero vemos crecimiento. Imagínate dentro de algunos años, ¿dónde vamos a parar? ¿No? Con más gente, con más misioneros, con nuestros hijos yendo a misiones, a continuar las misiones de los misioneros actuales, con algunos de nuestros hijos predicando, con algunos de nuestros hijos teniendo familias fuertes en el Evangelio, con más maestros, con más grupos pequeños, con más familias maduras, con noviazgos firmes en Jesús. Sabes, hermanos, Dios da el crecimiento a través de sus siervos. ¿Sí? Y eso es muy claro. Dios da el crecimiento a través de siervos que exponen su palabra. Dios nos ha dado servidores, como la gente que plantó la iglesia, ¿no? Aquellos que plantaron como Pablo. Gracias a Dios por ellos, ¿no? Que trabajaron arduamente aquí en Santa Mónica. También gracias a Dios para aquellos que están sirviendo. Estamos muy agradecidos por los diáconos, por los maestros, por el hermano Mateo, por Daniel, porque requiere tiempo, requiere sacrificio, requiere cargas, pues que cuando ya estás en el ministerio no sabías que tenías que llevar. Y la verdad, hermanos, quiero hacer un paréntesis para agradecer por el privilegio de pastorear y la iglesia, la verdad, si es Dios quien nos puso aquí. Y es un privilegio y una responsabilidad, una gran bendición. Y aprovecho para solicitar de sus oraciones para que seamos efectivos ministros de su palabra, que podamos solamente predicar su palabra. Ahora, ¿pero qué con estos servidores? La cosa es que esos servidores son nada, ¿ok? Son nada. Dice el versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. No somos nada. Así como los otros creyentes de Corinto, y Pablo les hizo casi un cero a la izquierda, ¿no? Al principio, en el capítulo 1, decía, ¿qué son los de la iglesia de Corinto? ¿Muchos sabios? ¿Muchos entendidos? No, no son nada. Simplemente los plantadores y los ministros de la iglesia son nada. Dios es el indispensable. Dios es el indispensable. Dice ahí, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios es el indispensable. Podríamos traer al mejor predicador en este mundo, pero si Dios no está dando el crecimiento, seguiríamos teniendo bebés, seguiríamos siendo carnales. Necesito y necesitas de la bondad y la gracia de Dios. Estamos totalmente necesitados de su palabra. Él sí es indispensable. Si se va Mario, si se va Mateo, si se va Daniel, no pasa nada. Pues son los programas, no es el modo en los que diriges, no son los cantos que seleccionaste para este video. No si se pasaron bien las pantallas, ¿verdad? No si las sillas estaban bien ordenaditas, no es el color el que refleja mejor, no es aquí si hay atrás una cruz y funcionan las luces, pero no las prendimos, ¿sí? No pasa nada.
Dios es quien está haciendo crecer su iglesia. Puedes hacer crecer un elote. Intentamos plantar una mazorca en el patio y salieron así 2 elotitos este año. Me encanta ver crecer una planta. ¿Quién hizo crecer una planta? Pues mi esposa la sembró y la regó y la lluvia también. Pero solo el poder de Dios quien hizo crecer la planta. No hicimos nada, absolutamente nada para hacer que salgan esos 2 tristes elotitos. Dios es quien lo hizo. Dios es quien lo hizo. Dios milagrosamente hace la cosecha, ¿no? Él es quien va a dar el crecimiento. Y la recompensa es también de Dios. El servidor es servidor, ¿sí? Todos son una misma cosa. Tanto el que acomoda las sillas, tanto el que predica, tanto el que es el diácono, tanto el que está enseñando allá abajo. Simplemente no hay categorías en esto. Dice Pablo en el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Son lo mismo. No hay diferencia. No hay categorías. Pero sí recibiremos nuestra recompensa. Dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Siervos inútiles somos. La oficina del pastor, creo que debería decir así, ¿no? Un letrero, está ahí el siervo inútil. Y a ese siervo Dios le da su recompensa. Y creo que la mayor recompensa será estar con Cristo por la eternidad. Y de paso nos darán otras recompensas, y gloria a Dios por eso. Pero un siervo, aquel que está regocijándose y predicando su palabra, Dios la recompensará. La próxima semana veremos un poquito más de la analogía sobre el edificio que viene en el versículo 9. Hemos tenido 2 analogías, que es un bebé, es una plantita, y la tercera es que es un edificio, porque nosotros somos colaboradores de Dios, versículo 9, y vosotros sois labranza de Dios. Al final dice edificio de Dios. Le va a cambiar de analogía. Vamos a ver eso más en detalle la próxima semana, pero el pasaje termina diciendo que somos un edificio que Dios ha estado construyendo por mucho tiempo, desde los Corintios. Y Dios está edificando a su iglesia en todo el mundo y en todas las edades. Somos parte de la iglesia de Corinto, somos parte de la iglesia de Spurgeon, el tabernáculo, somos parte de la iglesia en China, somos parte de la iglesia de todo el mundo. Y qué hermoso, ¿no? La iglesia de Juárez es parte de la iglesia en todo el mundo. Y el siervo colabora en edificar la iglesia de Dios. Tú y yo tenemos ese privilegio de colaborar un granito de arena, ¿sí? Algo chiquito para la gloria de Dios, este edificio de Dios. Somos esas piedras vivas que están edificando la iglesia. Entonces, ¿qué quiere Dios para el cristiano? Dios abona para crecer en Él, ¿sí? Dios abona para crecer en Él. El versículo 9 dice que somos labranza de Dios. Dios es el que está labrando y abonando y poniendo todas esas cosas para que tú puedas crecer. Y te ha dado de siervos que predican la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tú puedas crecer. Y te ha dado todas estas herramientas para que tú y yo podamos crecer en Él. Dios está trabajando en tu vida por medio de servidores que predican su palabra para abonar, para labrar para Él. Somos labranza. Recuerda eso cuando escuches un sermón, cuando estés en tus grupos pequeños, cuando escuches el devocional de tu papá. Dios está trabajando en tu vida y hoy te pide cambiar ciertas cosas. Vive tranquilo pensando que el esfuerzo en servir tendrá nuestra recompensa, pero el crecimiento solamente es del Señor. No vivamos con cargas, ¿no? Tal vez por nuestros hijos, por la iglesia, por los hermanos, tal vez las hermanas los martes diciendo ¿qué está pasando? Dios es quien da el crecimiento.
Sabes, hermano, Dios es indispensable en tu vida. Dios es indispensable en la vida de la iglesia. Sí. Por eso tú y yo podemos ser servidores de Dios. Por quien Dios es. Por lo que Él nos ha dado. Dios es indispensable en tu vida. Tú y yo podemos servir a Dios. O podemos estorbar. ¿Sí? Podemos ser un creyente carnal. Estarnos quejándonos y estar haciendo pleitos por cualquier cosa y estorbando. O puedes servir y contribuir a este edificio que Dios sigue edificando. ¿Está bien? Ahora, tengo algunas aplicaciones que me gustaría que el día de hoy medites en estas preguntas y te lleves a casa. Pensando eso, en que Dios es indispensable para tu vida. Entonces, podemos ser así servidores de Dios. Te digo algo, si tú no conoces a Dios, no puedes ser un servidor. Necesitas comenzar a ser un bebé. Necesitas venir a Cristo y conocer a Jesús. Para aquellos que ya han creído en Jesús, la pregunta es, ¿eres un carnal que anda sin entendimiento de las Escrituras? Que andas en celos, que andas en contienda, que te peleas por cualquier cosa. ¿Eres servidor en ayudar a predicar las Escrituras? Eres un servidor que ayudas a predicar las Escrituras, cualquiera que sea tu trabajo. A los diáconos en las iglesias los pusieron para qué, según Hechos, para servir a las mesas, para no estorbar el crecimiento de la palabra del Señor, ¿no? Y eso es lo que la iglesia ayuda, para que la distribución de la palabra de Dios sea efectiva. Descansas en quien Dios es quien te dará el crecimiento. Dios es indispensable para el crecimiento. Dios es quien da el crecimiento. Yo no lo doy, no el pastor, no los programas, no los baños limpios, no todo ordenado. Es estar arraigados, cimentados en las palabras de nuestro Dios. Descansas en quien es Dios, y que Él es quien te dará crecimiento. Oramos. Dios, la verdad es que tú eres indispensable en nuestras vidas. Tú eres quien ha hecho el que nosotros nazcamos de nuevo y que conozcamos a Jesús y que entendamos el Evangelio. Y también es quien nos has dado servidores que nos han predicado fielmente las Escrituras. Pero es el que ha abonado por medio de situaciones y por medio de personas. Y el crecimiento tú lo vas a dar. Confiamos en eso. Tú estás trabajando en nosotros. Y que eso aún no termina. Que vamos a seguir en esta vida del creyente. Gracias por esa esperanza que tú das a todos, aunque los corintios andaban muy mal, tú les diste esperanza. Y así nosotros también la tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a dejar el biberón, ayúdanos a dejar la leche y poder ahondar en todo ese conocimiento, toda esa sabiduría que tú nos has dado para poder disfrutar de ti, para poder servir a Dios. Por Cristo Jesús oramos por lo que Él hizo en la cruz, que sabemos que estas cosas pueden ser posibles. Amén.